Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Creo que este es mi primer directo en YouTube. No sé si he configurado bien el micro. Yo creo que no. ¿He configurado bien el micro? No, no he configurado bien el micro. Mm, No sé si se oye, si no se oye. Ay, qué barraca, tronco. No sé si se oye, no se oye. Mm, Pues no sé si se oye. ¿Alguien puede decir si se oye o no se oye? Porque no sé si es el micro de la cámara o es el micro de Chirimbolito. Espera, vuelvo otra vez, ¿eh? Un momento. Si se oye, vale. Muchas gracias. Ahí te he visto. Pues nada, que me he venido por aquí porque he decidido que voy a acabar mis emisiones en Twitch. Las voy a hacer en YouTube porque al final es un contenido más evergreen, queda para siempre. Como yo soy un tío que lo hace muy didáctico todo, que bueno, me gusta, entonces prefiero hacerlo para aquí, ¿vale? Podéis decir a todo el mundo que estoy emitiendo en directo, menos a tu suegra, que no, que es broma. Nada, que mi suegra es mi fan número uno, cuidado. Bueno, pues nada, que hecho ya me he despedido de Twitch hace un rato y bueno, ahora estoy en YouTube porque es donde voy a dedicar a hacer mis vídeos, no en directo, pero sí grabándolos. Y hay procesos de, pues, por ejemplo, cuando estoy tallando una cacharra de estas, una tablita de estas, pues que no merece la pena ver una hora a un tipo con barbas medio calvo, así con un formón, riqui, porque no merece la pena. Es un puto horror. Vale, entonces esas cosas se pueden obviar y se puede hacer mucho más rápido, se puede adelantar el tiempo y ya está. ¿Vale? Y lo que está explicando allí son unos cuantos libros que tengo, unos cuantos catálogos. Y bueno, hoy estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo desde el móvil, ¿vale? El móvil está aquí. Y, y ahí te veo, ¿eh? Le aparecerá una notificación. Eh, y nada, espera, un momento. Y bueno, pues nada, os voy a contar, voy a repetir aquí más o menos, a ver si soy capaz de repetir lo que he dicho, ¿vale? He enseñado este libro, ¿vale? Que es de Tanizaki, El elogio de la sombra, ¿vale? Que es un libro de, pues, no sé, o sea, del año 1940, 1930, en el que habla sobre todo de la occidentalización que tuvo Japón por culpa nuestra, ¿vale? Entonces viene a describir cómo muchos sintieron la necesidad de cambiarse. A mí lo que más me ha llamado la atención es lo del baño, ¿vale? La forma en que describe un baño japonés, que lo describe en un bosque, en medio de un bosque donde tú vas a cagar por la mañana. Claro, que si hace mucho frío, te tienes que ir de tu váter, de tu casa, a tu váter, pues yo qué sé, con una bata o en calzoncillos o como te salga de los cojones salir, y que lo malo que ve él es eso, que te vas a cagar afuera a la calle. Pero bueno, pero que no dice cagar, dice obrar, ¿vale? Y que, bueno, aparte de esa descripción que hace, habla pues de cómo hubiesen sido sus películas, si habrían llegado a desarrollar el cine o si el cine habría tenido los mismos filtros que tiene el cine europeo. ¿Vale? Lo mismo con los inventos, con las tablas periódicas y todas esas cosas. Pues a mí subrayé bastantes cosas porque a nosotros una tetera, cuando hacemos té, la limpiamos y ellos, en cambio, dejan la pátina que queda, ¿vale? La dejan porque creen que, bueno, pues aquí está escrito, mira, la expresión pátina del tiempo alude al tono desgastado que se imprime a los objetos al manosearlo, un lustre nublado que queda en ellos después de haber sido tocados una y otra vez, ¿vale? Eso le llaman anare. Entonces nosotros lo veríamos como puta mugre y a ellos les gusta. Entonces, bueno. Entonces, a mí me gustó mucho el libro, yo os lo recomiendo. Aquí tengo este, ¿vale? Triunfar estampando, regalo de cumpleaños, de la Vostok Printing, ¿vale? ¿Ves? Vostok.
yo creo que se puede encontrar, creo que lo compramos en su web, pero se puede encontrar en todos los sitios, ¿vale? Nada, este libro está lleno de recursos y de proyectos que podemos ir haciendo en nuestra casa, en nuestro taller, sin necesidad de tener que ir a un taller de grabado, de estampado. Bueno, habla de cómo hacer camisetas, de un montón de cosas, ¿vale? Está aquí. Hay proyectos, yo creo que empezaré con el Stencil for the Mass, y luego los 8 pasos para triunfar serigrafiando, las bizarradas, joder, es que hay mogollón. Serigrafía no convencional, con los fluidos que sustituyen a las emulsiones fotosensibles, ¿vale? Que eso tengo yo por ahí, porque cuando me regalaron este libro, también me regalaron el kit de la Vostok de serigrafía creativa, creo que se llamaba, que creo hay un vídeo por ahí por el canal, así, hay un vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, joder, me están distrayendo, ¿eh? Entonces, el baño japonés. Es que lo del baño japonés choca mucho. No sé si otro día os leo el pasaje, ¿vale? Pero choca mucho cómo para ellos es tan importante el baño, y lo tienen fuera, cuando podrías tenerlo aparte, pero pegado a tu casa. No tendrías que irte a cagar fuera de, no sé, andar 15 o 20 metros para irte. Pues si te vas por la mañana, tío, si madrugas a las 4 de la mañana, hostias, tío, yo soy capaz de cagar en el trabajo por no salir a la calle, tío, en invierno. ¿Y qué es que te diga? Vale, entonces luego tengo aquí 2 catálogos, ¿vale? Catálogos muy antiguos, totalmente catálogos descatalogados, ¿vale? Este fue un regalo de Homer, ¿vale? Me lo regaló porque sabe que yo soy muy fan de Tapies. Está en blanco y negro, ¿vale? Y os lo voy a ir enseñando, ¿vale? Aquí está la firma de Tapies y os lo voy a ir enseñando por aquí. Pliqui placa, ¿vale? Cómo fue trabajando, ¿vale? Esto también tengo la idea, porque tengo un montón de libros, diccionarios de cuando éramos pequeños, ¿vale? En los que estoy trabajando las hojas, las voy arrancando, ¿vale? Mira, hago así, elegir, hago así, y esta hoja luego la trabajo, o le hago un grabado, o le hago una serigrafía, o una serie de lo que se me vaya ocurriendo, la entrego por encima, ¿vale? Primero, porque le damos una segunda vida a un libro viejo, y segundo, porque me ahorro una pasta, ¿vale? El papel es muy caro, a pesar de lo que os puedan decir, ¿vale? Entonces, aquí está. Este es de la paja. Esto de la paja, esto estuvo en la exposición hace de 5 o 6 años, estuvo en el Guggenheim de Bilbao, ¿vale? Pues en blanco y negro no se aprecia mucho. Estos los típicos pies que hacía él, que caminaba por encima de los lienzos. Y bueno, pues aquí está, este trabajo, vale. Tengo otro aquí, ¿vale? Que este es de Tapies también, otro catálogo original. Y aquí tenemos, está dedicado, me lo dedicaron cuando me lo regalaron, me lo regaló Maite. Y aquí está, ¿vale? Está subrayado porque tiene una conversación, una entrevista que le hicieron a Tapies, y está bastante bien. Entonces, bueno, lo tenemos aquí. Joder, tío. Y aquí está el catálogo, ¿vale? Tiene los trabajos que estuvo trabajando con materiales como la paja, con barniz, material y barniz. O sea, paja como material, usó la paja y el barniz, ¿vale? Luego aquí tenemos grabados. Este es un catálogo ya de la obra gráfica que tuvo Tapies, ¿vale? Aquí tenemos un grabado, un aguafuerte, yo creo que serán dos planchas de aguafuerte, una con las manos y esta parte de aquí, y otra con el rojo, porque si no, no veo la forma que hayan estampado esto de una sola vez. No lo comprendo muy bien cómo lo podía hacer. Y este igual, pues estas serán dos estampas, una con el color negro de la cruz y los cipotes estos de aquí, y otra con esto. O quizás el grabado es esto, la parte negra, y el otro está trabajado gestualmente, que es lo que yo hubiese hecho. Vamos. Y luego aquí tenemos otro, Materia y Graffiti, ¿vale? Es otro aguafuerte. Este está en negro. Esto es un pollón como una casa. O sea, bueno,
Entonces, bueno, luego aquí tenemos más la bandera de Cataluña. Esto es del 72, los pies, bueno, una serie de trabajos que están aquí, ¿vale? Entonces, este es uno de los que más encajaría con mi trabajo, negro y rojo, que soy, ya sabéis que el negro y el rojo es lo que más me gusta a mí. Y bueno, pues aquí están, este también, esta educación, esta obra, esta de aquí. Y bueno, o sea, al final están todas señaladas, ¿eh? O sea, lo he ojeado muchísimas veces este catálogo y bueno. Y luego este que lo compré, este último, que es de una revista francesa, que lo compré en una subasta, ¿vale? Hace ya unos cuantos años o navidades ya, ¿vale? Está en francés, que no tengo ni pajolera idea de francés. Entonces, bueno, como lo que me interesa son los dibujos, como la canción es en inglés, que no las entiendo y solo me interesa la música, pues esto mismo. Entonces, bueno, aquí tiene, ¿vale? Tiene aquí estas cosas. Yo creo, no sé si está despegada o realmente es que está encuadernada al estilo periódico, ¿vale? Tiene aquí esta, por ejemplo, de Chillida. Tiene dos trabajos de Chillida aquí, ¿vale? Más allá, este y este, ¿vale? Que estos son obras, son reproducciones de obra gráfica y una especie de poesía dedicada aquí. Tiene, como no, un par de obras de Tapies, ¿vale? Tiene esta de aquí de Tapies, que es muy guapa, es decir, que esta no mola. Cartas a Teresa y esta de aquí, ¿vale? Collage, cicatrices, heridas que tiene puestas. Y luego de Palazuelo tenemos este grabado de aquí, ¿vale? Con otra, no sé si esto lo ha escrito por él o es una poesía, y esta de aquí. ¿Vale? Esto es una maravilla, ¿vale? Y luego tenemos esto de aquí, que esto es sobre otra obra gráfica. Os diría de qué técnica es, pero como no entiendo muy bien el francés, no me atrevo a decir por si no es algo de lo que tenga que ser, ¿vale? Más cosas. Esto está por aquí. He sido más rápido, ¿eh? En el otro vídeo, en la otra plataforma, en la competencia, he tardado 18 minutos en decir lo mismo. No me han dado con tantas hostias. Ya podéis ver que mi zona de trabajo está mucho más ordenada, ¿vale? Esto está más ordenado. Detrás ya se pueden ver más obras de trabajo, la otra librería. Y allá atrás tengo ya la prensa, ¿vale? Aquí está la prensa, donde voy a estar estampando, ¿vale? ¿Qué voy a estampar allí? Bueno, pues el experimento que voy a hacer este verano, estos días ya, desde hoy, que no sé si exactamente lo voy a dejar en directo grabando o voy a hacerlo en directo o voy a parar la transmisión, lo grabo, pero no os doy la turra porque no creo que haya ninguna necesidad de verme tallar estas planchas, ¿vale? Hoy lo que voy a hacer ya es dibujarlas, ¿vale? Tengo mi kit de trabajo aquí, que eso sí que os lo voy a enseñar porque creo que por YouTube nunca lo he enseñado. YouTube nunca lo he enseñado. Y bueno, no sé, esto es una pluma que ha aparecido aquí en la caja, que no hace falta. Entonces lo voy a guardar por aquí, en un estuche, y ya está. Entonces, os voy a enseñar las herramientas, ¿vale?, con las que voy a trabajar. Súper importante tenerlo claro, qué herramientas son las que podemos tener a mano, qué herramientas mínimas necesitamos y cuáles disponemos, cuáles tendríamos que coger. A mí me gusta limitar las herramientas, los materiales, para poder realizar las máximas combinaciones y darle al coco lo más posible con el fin de conseguir el mejor resultado, ¿vale? Eso quiere decir que si yo tengo un formón, ¿vale? Un formón pequeño, tengo otro formón pequeño, pero a lo mejor digo, mira, esta tabla, esta madera, la voy a hacer solo con un formón, con el pequeño de los dos, ¿vale? Y ya está. Y espero y miro a ver y trabajo hasta conseguir el mejor resultado, que yo creo que quiero conseguir, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que os pongáis si queréis hacer trabajos creativos, que os pongáis unos límites
como si fueseis, si haréis artes marciales y os dicen en uno de los ejercicios que no podéis usar los puños, que solo podéis usar las piernas. Solo podéis hacer trabajo de piernas. Los puños están atados y no podéis hacer nada con ellos. Entonces, solo piernas. Pues bueno, estos trabajos serán solo un material o solo, bueno, no sé, ya se me ocurrirá, ya me pondré unos límites, ¿vale? Os voy a presentar todas las obras que tengo, ¿vale? Si queréis saber algo, podéis escribirme en el chat, ¿vale? Yo tengo el ordenador aquí, ¿vale? Está aquí, y me podéis decir. Si queréis que os dedique una canción, os puedo dedicar una canción. Y nada, bueno, estoy súper contento. Hay 4 personas mirando y nada, un saludo para las 4. Entonces, bueno, las cosas son así. Bueno, entonces recapitulamos, tenemos 2 formones, ¿vale? Pequeños. Este tendrá apenas 1 centímetro de ancha la hoja, afilada, con una inclinación de unos 20-21 grados, y esta tendrá medio centímetro, igual, unos 20-21 grados, ¿vale? Mango corto para que entre en la mano y podamos hacer todo tipo de movimientos sin que sean tan incómodos como, por ejemplo, estos formones, ¿vale? Estos formones ya son, este es de 12, pues sí, te os he hecho 1 centímetro, son 12 milímetros. Esto es un formón, está súper afilado, pero a mí me resulta mucho más complicado trabajar la madera con un formón tan grande como este. Entonces, no son mis favoritos. Los uso porque están muy afilados y bueno, a veces sí que conviene. Entonces, tengo podemos tener este formón, que os voy poniendo aquí, este también. Luego tenemos este formón más pequeño, que este es de 6 milímetros. Siempre os recomiendo que los tengáis tapados, porque si os compráis a un formón, os podéis pegar un buen corte, ¿vale? Tenemos 2 gubias. Vamos a acabar con los formones, venga, sí, acabamos. Luego tenemos este formón de 38, ¿vale? Esto ya es más grande, estos son palabras mayores. Con este se puede afinar, no tengo ninguna plancha aquí, pero bueno, en los vídeos venideros ya os dejaré las palabras o los hechos de cómo uso esto yo, ¿vale? Pero sí que a veces quedan quitamos una capa del contrachapado, esta capa de aquí, la primera capa, a veces quedan unas pequeñas rugosidades que si no queremos que salgan del todo, bueno, pues con esto le voy pasando en plano y se las voy quitando todas. Vale. Y a ver, más tenemos, bueno, cuanto formones, tenemos eso, tenemos 2 gubias, ¿vale? Aquí, para vaciar, estas están muy bien para linoleo o hay una especie de goma también, con la que se hacen los sellos, los carbados, ¿vale? Y estas están muy bien para hurgar. A mí particularmente en el contrachapado no me gusta, prefiero vaciar con formón, delimitar de forma vertical el formón y luego vaciar. Me gusta mucho más en el contrachapado, ¿vale? Pero bueno, ahí para gustos. Habrá alguno que me diga que soy un puto hereje, que me descuida la hoguera por pensar así. Pero bueno, cepillo de púas de acero, ¿vale? Todo esto se puede encontrar en el Leroy Merlin, Bricomart, Eroski. Los formones, estos formones, ¿vale? Y esto. El resto de cosas hay que ir ya a tiendas especializadas, que os dejaré un enlace en la descripción después de dónde podéis encontrar. No es enlace de referido, yo no me lucro ni nada, ni polladas de esas, ¿eh? O sea, yo es lo que he aprendido que os lo voy a facilitar. Vale, cepillo de púas de acero. Sirve para limpiar entre que hemos hecho los surcos o entre la parte que no hemos tallado y la tallada, para limpiarla, y para la veta. Me he convertido en un tío pro veta. Yo siempre he sido un hereje de la madera, nunca he querido usarla hasta este año, que la he conocido un poco más profundamente y, vamos, he flipado con los resultados que se consiguen, ¿vale? Que no tengo ninguno aquí para enseñaros, pero bueno, ya lo enseñaré otro día. Entonces, con esto, a favor de la veta, le pasamos y vamos sacando pim, pam, y sacamos la veta de la madera. ¿Qué pasa? No pasa nada, porque nosotros estamos vaciando los huequitos que tiene aquí la veta. Así, lo vaciamos, pim, pam, y como entintamos con rodillo, ¿vale? Rodillo es una superficie plana, vamos entintando con el rodillo sobre la superficie plana de aquí, esa tinta
no entra dentro de la veta. Entonces queda blanca, no tiene tinta. Entonces al estampar se ven todas las rayas y queda, vamos, que podéis flipar. ¡Aupa, Iñaki! Es que ricasco. Y bueno, Iñaki es un compañero también de la taller, un fenómeno. Y bueno, ¿qué más? Masilla, súper importante. Como soy un poco paquete, ¿vale? A veces levanto un poco al tallar, levantamos un poco de más aquí, ¿vale? Levanto un poco de más, el tallar se levanta, se hace un agujero o hemos metido mucho la gubia o el formón y se ha hecho un agujero. Entonces, con la madera, ¿vale? O sea, con la masilla podemos taponar los agujeros para que luego no se note. Se tapa, se lija y a nosotros sí que se ve, ¿vale? Sí se ve, pero al estampar no se nota. No, o se nota muchísimo menos el gofrado que dejaría esa marca. Puede ser que nos interese en algún momento dejar la marca en el gofrado, pero no es la intención. Vamos, en ningún momento la intención. ¿Vale? Dejamos por aquí. Lijas, ¿vale? Lijas de diferente tipo. Esta lija es para quitar el exceso de masilla. ¿Vale? Quitamos con esto. Pinzas de las cejas, ¿vale? Se las robáis a vuestra novia, a vuestra madre, o si es vuestra mejor, esta era mía, ¿vale? De tiki tiki. Pues esto sirve para dos cosas. Yo la uso. Para o volver a pegar con lotite la madera que se nos ha caído, ¿vale? Esa madera que se ha caído, la volvemos a pegar, ¿vale? Cogiéndola, en vez de con los dedacos, la cogemos con la pinza y la ponemos, ¿vale? O si no, después de que hemos entintado la plancha, que a veces es complicado, ¿vale? Entintar con un rodillo una plancha de estas, a veces se nos va a meter la tinta por aquí. Pues, si es pequeñito, cogemos aquí y lo ponemos, plas, plas, y lo vamos poniendo, ¿vale? Los dedos, lo menos posible, ¿vale? Tenemos también, pues, carboncillo para dibujar. Yo os aconsejo o grafito, mina de grafito, ¿vale? Minas de grafito o carboncillo para dibujar la madera. Luego, si ponéis otra cosa, igual se nota la mierda que ponéis ahí. Al estampar, se transfiere. Si no habéis limpiado bien, si se ha quedado perpetua la marca que habéis hecho, o habéis hecho un dibujo más grande y luego lo habéis dejado más pequeño, si queda algún resto, al estampar se puede notar y se transfiere. Y no queremos eso. No queremos eso. ¿Vale? Improvisación sí, pero hay que controlar, ¿vale? Y aquí están dos puntas secas, ¿vale? Tenemos aquí puntas secas de diferente tamaño. Mucho cuidado siempre en la funda porque no las podemos clavar, ¿vale? Y poco más. Tintas y, bueno, lo esencial, ya os he explicado. Y nada más, creo que por hoy es suficiente. Voy a empezar a dibujarlas. Lo voy a hacer en la paz de mi taller. Ya he hecho mi vídeo. Seguramente grabe el proceso detallado y lo suba en otro momento de la semana, del año, del mes. Pero bueno, voy a procurar ser regular, grabar un día, hacer un directo un día pequeño, como este de 20 minutos, y seguido grabar lo que vaya a hacer, ¿vale? Si ahora voy a dibujar estas 4 maderas, pues voy a grabarme dibujándolas. Y el viernes que viene, si las tallo o las tallo entre semana, voy grabando la forma en que las tallo, que se va saliendo. Y después me gustaría ya grabar la estampa, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si lo haré en un vídeo o 2 vídeos, no sé, ya veremos, o por capítulos. Bueno, un placer haber hablado para vosotros, que me hayáis escuchado. Y nada, nos vemos la próxima semana. Que vaya muy bien. Chao. Un beso, ¿eh? Chao, sobrina.